Hamás libera a 6 rehenes israelíes, los últimos con vida que esa organización islamista entregará en esta primera fase del acuerdo de cese el fuego. En contraparte, Israel debía entregar a 600 prisioneros palestinos, pero todavía no lo ha hecho. El primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, ha convocado una reunión de seguridad para, según fuentes del gobierno, tomar una decisión sobre los próximos pasos. Hamás ha denunciado el retraso como una violación flagrante a lo pactado en la tregua. Con esto comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Júbilo en Israel tras la penúltima liberación contemplada en la tregua entre Israel y Hamás. 2 de las 6 personas que hoy fueron puestas en libertad llevaban 10 años en cautiverio en Gaza. En Alemania, los partidos cierran campaña tratando de convencer a los electores que este domingo irán a las urnas. El conservador Friedrich Merz, favorito en las encuestas para convertirse en canciller federal, promete ser una voz fuerte para Europa. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. En 3 tandas y en distintos puntos de la Franja de Gaza, Hamás, organización, recordemos, considerada terrorista por la Unión Europea y otros países, entregó este sábado a 6 rehenes israelíes. La Cruz Roja fue el organismo encargado de llevarlos desde el enclave hasta las manos del ejército israelí para que luego se reencontraran con sus familiares. Abraza a sus padres tras 505 días de cautiverio. Pocas horas antes, Omer Shem Tov desfilaba frente a las cámaras en Nuseirat, en el centro de Gaza. A pesar de estar flanqueados por combatientes armados, Shem Tov y los otros 2 rehenes, Elijah Cohen y Omer Benket, se muestran de buen humor. La familia de Shem Tov siguió la liberación desde Tel Aviv. Este es Omer, justo lo que esperaba. Es el tipo de chico que se lleva bien con todo el mundo, hasta con Hamás. Se lleva bien con ellos. Incluso ahí lo querían, seguro. La familia de Avera Mengistu ha tenido que esperar mucho más para el reencuentro. Hamás lo capturó hace 10 años, nada más entrar en Gaza en 2014. Fue liberado junto a Tal Soham, secuestrado en los ataques del 7 de octubre, en otra ceremonia perfectamente coreografiada en el sur de Gaza. Posteriormente, el ejército israelí confirmó la liberación de un 6.º rehén, el beduino israelí Hisyam al-Sayed, capturado en 2015 en Gaza. Es el último grupo de rehenes vivos que se reunirá con sus familias en base a la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. La segunda fase de las negociaciones debería empezar en marzo. Se cree que aún quedan unos 60 rehenes en Gaza, aunque se teme que muchos de ellos hayan muerto. Y tras la liberación por parte de Hamás de 6 rehenes israelíes, habitantes de la Franja de Gaza y de la Cisjordania ocupada esperaban hasta altas horas de la noche hasta la liberación de sus familiares prisioneros en Israel. El retraso en la entrega de estos prisioneros palestinos por parte de Israel ha provocado que Hamás acuse a Israel de incumplir el acuerdo de alto el fuego. Israel ha retrasado la liberación de 620 presos palestinos que iban a ser entregados hoy a cambio de los 6 rehenes liberados. Según funcionarios israelíes, Benjamin Netanyahu tiene prevista una reunión sobre los próximos pasos del intercambio. Y otro de nuestros temas de titulares. En Alemania, los partidos políticos cierran sus campañas de cara a la elección federal que tendrá lugar este domingo. Migración y seguridad han sido temas centrales en el debate electoral. El actual canciller Olaf Scholz aseguró que confía en que se mantendrá en el cargo. Esto a pesar de que los sondeos ubican a su partido socialdemócrata tercero, detrás de la ultraderechista AfD y de los conservadores de la CDU, que parten como favoritos. El líder de esa fracción, Friedrich Merz, que espera convertirse en canciller, cerró campaña prometiendo ser una voz fuerte para Europa. Friedrich Merz, el gran favorito y posible ganador de las elecciones que se celebrarán este domingo en Alemania. Merz es un hombre popular, al menos entre sus seguidores en Múnich. Durante su campaña electoral habló de limitar la inmigración y reactivar la economía alemana. En su último día de campaña, prometió que defendería los intereses europeos ante las tensiones transatlánticas.
Hay que ver las circunstancias en las que tienen lugar las elecciones de mañana, lo que está viviendo el mundo actualmente, lo que está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, lo que está sucediendo en China, en Estados Unidos, lo que pasa en Europa. Ninguno de nosotros puede asegurar hoy que lo que hemos tenido durante 75 años seguirá igual en los próximos 20 o 30. Por eso las elecciones de mañana son cruciales para Alemania. El canciller Olaf Scholz, por su parte, pasó las últimas horas de campaña electoral en su distrito electoral de Potsdam, cerca de Berlín, y trató de aliviar la preocupación por las relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos seguirá siendo nuestro aliado. Tal vez las cosas se compliquen un poco y no debemos autoengañarnos, pero soy optimista. Tenemos que asegurarnos de que Europa sea lo suficientemente fuerte por sí misma para evitar una guerra mediante la disuasión. Scholz dijo que confiaba en que mantendría su puesto, pese a que su partido, el SPD, ocupa el tercer lugar en la intención de voto, por detrás de los conservadores, y el partido ultraderechista AfD. Según los sondeos, Alternativa para Alemania se quedaría con el segundo puesto, pero es poco probable que llegue a una posición de poder, ya que los demás partidos se niegan a una cooperación. El partido vive un momento de gran apoyo, en parte debido a una serie de ataques perpetrados por personas con trasfondo migratorio. El último de ellos ocurrió este viernes. Un refugiado sirio de 19 años acuchilló a un turista español en el Memorial del Holocausto en Berlín. La política migratoria polariza a los votantes alemanes. El domingo, en las urnas, se verá hasta qué punto. Y hay tensiones a escasas horas de iniciar la jornada electoral. Aquí en Berlín, unos 200 manifestantes de extrema derecha marcharon este sábado por el centro de la ciudad, exigiendo el fin de la actual política de inmigración en Alemania, tema clave en los comicios del domingo. Como contrapeso, unos 1.000 simpatizantes de la izquierda intentaron bloquear su avance. Un fuerte operativo policial impidió el enfrentamiento entre ambos bandos, aunque sí se produjeron algunos choques entre contramanifestantes y la policía. En todo el país se han repetido estas protestas contra la ultraderecha, reuniendo decenas de miles de ciudadanos en más de 15 ciudades alemanas. Son imágenes y peticiones de poner freno a los ultras que vienen repitiéndose desde hace semanas. Y en otros temas, en una visita no oficial, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, se reunió hoy en Washington con su homólogo estadounidense Donald Trump en un momento de gran incertidumbre en Europa sobre el rol de los Estados Unidos respecto a la guerra en Ucrania. La visita se produjo en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora que tiene lugar en la capital estadounidense. En un mensaje en la red social X, el presidente polaco dijo ayer que tras conversar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, este le aseguró que la paz duradera en Ucrania solo es posible con el apoyo de Estados Unidos. Las relaciones entre Washington y Kiev, recordemos, se han deteriorado luego de que Trump calificara esta semana a Zelensky de dictador. Y desde Washington, el periodista José Díaz Briceño está siguiendo la visita del presidente polaco a Estados Unidos. José, un gusto saludarte, bienvenido al programa. No parece casualidad que Trump se reúna con el presidente Duda. Polonia es el país de la OTAN que tiene el mayor presupuesto militar en la alianza, incluso por encima de los Estados Unidos. Cuéntanos de la importancia de este encuentro y si ha trascendido algo de lo que hablaron. Sin duda, la relación del presidente Trump con el presidente Duda es extremadamente positiva. Recordemos, en 2018, incluso el propio presidente Duda propuso que una instalación militar en su país fuera bautizada como el Fuerte Trump, y es por eso que esta visita que ocurre justamente en esta conferencia de acción política conservadora, donde justamente fue en la sede de esta convención donde se reunieron, pues propiciaba algunos auspicios para que pudieran hablar sobre la papa caliente que es la posición estadounidense sobre la guerra en Ucrania, y lo que creen es básicamente el forzar por parte de la administración Trump a Ucrania a firmar una paz que no conviene en estos momentos, y sin embargo se esperaría que el presidente Duda fuera un buen puente mediador, y es por eso que ese mensaje en la red social X estaba pues con un mensaje un tanto positivo. Hay que decir que además de eso, y eso a pesar de que el propio
Polonia, como bien decías, gasta más del 4% de su Producto Interno Bruto en defensa. También tiene preocupaciones pues particulares. El propio secretario de la Defensa, Pete Hegseth, ha considerado a Polonia un miembro pues ideal, casi perfecto como socio, pero también hay mucho temor a que Estados Unidos abandone posiciones en Europa del Este, y esto sin duda fue parte de la conversación. Muchas gracias y hasta la próxima. Y otro tema que ha acaparado los titulares en el mundo en las últimas semanas es el estado de salud del Papa Francisco, que sigue siendo crítico y de pronóstico reservado. Así lo informó este sábado el Vaticano, justo cuando el pontífice inicia su segunda semana de hospitalización. De acuerdo con el último parte médico, el Papa tuvo una crisis respiratoria asmática prolongada por la mañana, lo que ha requerido aplicarle oxígeno a alto flujo. Francisco ingresó en un hospital de Roma, recordemos, por una bronquitis el 14 de febrero, y el pasado martes la Santa Sede anunció que padecía una neumonía bilateral. El periodista Darío Menor está siguiendo estas informaciones de cerca desde Roma, una ciudad que está en vilo esta noche. Darío, a la espera de nuevas noticias sobre la salud del Papa. Un gusto saludarte, bienvenido al programa. Darío, ¿conoces más detalles sobre este último parte médico? Sí, lo cierto, saludos, es que se agravan las condiciones clínicas del Papa Francisco, que recordemos que lleva desde el 14 de febrero ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, por lo que en principio parecía que era una infección en las vías respiratorias, aunque luego ha acabado derivando en una neumonía bilateral. El último parte médico que ha hecho público el Vaticano esta noche asegura que Francisco ha tenido una crisis respiratoria asmática prolongada durante la mañana y por eso ha tenido que recibir oxígeno de alto flujo. Francisco, recordemos que tiene ya 88 años, además habría tenido un problema en la sangre por una ausencia de plaquetas y por eso ha tenido que recibir una transfusión. El Vaticano y los médicos que le atienden afirman que Francisco se encuentra en un estado crítico y que además ahora mismo tiene más molestias de las que tenía el día anterior, aunque en cualquier caso ha pasado buena parte de la jornada sentado en un sillón. En cualquier caso, su pronóstico por el momento es reservado. Tú lo decías, Darío, una crisis respiratoria asmática prolongada. ¿Qué tan grave es ese parte médico que recibimos el día de hoy? Los médicos que atienden al pontífice explicaron en la rueda de prensa que ofrecieron ayer que el escenario peor al que se podía enfrentar el Papa ahora mismo era que tuviera una sepsis, es decir, que la infección polimicrobiana con virus, bacterias y hongos que tienen los pulmones pasara al flujo sanguíneo y afectara a otros órganos. Ese escenario de momento no se ha dado, afortunadamente, y también contaron que dentro de esta hospitalización que tiene el Papa podía tener días en que se encontrara peor, como es lo que está ocurriendo hoy. Los dos problemas que le han descubierto, uno de ellos es esta crisis respiratoria asmática prolongada, está relacionado con los problemas de respiración que tiene el Papa crónicos y por eso ha recibido más oxígeno, mientras que la falta de plaquetas ha tratado de ser combatida con una transfusión de sangre. Recordemos en cualquier caso que se trata de una persona de 88 años que además también arrastra problemas de movilidad y por eso los médicos no se cansan de repetir que es un paciente crítico. El Papa en estado crítico y su salud de pronóstico reservado, lo conversábamos con Darío Menor desde Roma. Gracias, Darío, y hasta la próxima. Saludos. Y antes de terminar, cambiamos de tema. En el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, se entregaron este sábado los premios a las mejores películas y actuaciones del certamen. La película noruega Dreams, Sex, Love de Johan Haugerud ganó el Oso de Oro. El cine latinoamericano tuvo también un amplio reconocimiento. El Gran Premio del Jurado, el segundo más importante del certamen, fue para la película brasileña O Último Azul, del director Gabriel Mascaro. El Oso de Plata del premio del jurado fue para la película argentina El Mensaje, del director Iván Funt. Y la cinta mexicana El Diablo Fuma, dirigida por Ernesto Martínez Bucio, se llevó el galardón a la mejor ópera prima. La actriz australiana Rosie Byrne se hizo con el Oso de Plata al mejor rol protagónico y el irlandés Andrew Scott ganó el premio como mejor actor de reparto. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan seguido, gracias por su confianza y su sintonía. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.